Si por primera vez estás sintonizándonos, quiero decirte que lo que hablamos y lo que tratamos posiblemente no lo has escuchado muy seguido, y si lo has escuchado, quizás algo que pertenece a este tiempo contemporáneo. ¿Cómo el Evangelio se ha manifestado? ¿Se ha manifestado en su plenitud o se ha manifestado de una manera que todavía no hemos captado completamente todo lo que el Evangelio, desde el sacrificio de Jesucristo, nos ha otorgado? Mis hermanos, bienvenidos a los que se van conectando. Marilyn, Pedro, Marisol, Ramón, ¿cómo ha estado? A todos y cada uno de ustedes, de verdad, gracias. Espero que podamos tener un tiempo especial en esta noche. Realmente siempre despierta la curiosidad el poder conocer el Evangelio, porque es inevitable que mientras nos sumergimos en esta verdad eterna, no brote de sí misma más iluminación, no brote de sí misma más expectación, en donde tú y yo, a través de eso, quieramos o no, somos cautivados. ¿Por qué? Porque es Dios mismo abriendo su corazón y mostrándote a ti y a mí qué hay a nuestro favor en este plan maravilloso, en esta verdad maravillosa que es la verdad del Evangelio. Pablo dice de él el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, antes que todo, te agradezco que estés acá. Estamos siempre prestos a que cada noche que podemos compartir seamos retroalimentados. Me da gusto que en cada directo podemos comentar algunas cosas que los participantes hacen, y de verdad que qué bueno que sea de esta manera, porque no todos tenemos la verdad total y completa de algo que realmente no termina de impactarnos, no termina de enseñarnos. Todo a lo que apuntamos, la fuente de donde tomamos, se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a los que se van conectando. Hoy día martes 24 de febrero. Y realmente este año se está avanzando muy rápido, ¿no? Espero que algo que no se detenga en el camino sea tu deseo, sea no tu ímpetu, no tu determinación, sino que sea tu respuesta. Desde que la persona del Espíritu Santo en el libro de Hechos hace su venida a esta tierra, somos morada de Él en el mundo. Entonces, quiero que sepas que la dinámica que comienza en esa morada por la persona del Espíritu Santo es persuadirte hacia estas verdades. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es responder en contemplación, responder en dirección para conocer su voluntad de lo que hemos recibido, lo que tenemos, de lo que se nos ha sido dado. Así que el día de ayer estábamos conversando un tema bastante importante, y creo que los que estuvimos ayer, a grandes rasgos, los que nos pudimos dar cuenta es que hablar de evangelio es hablar
de perdón de pecados y de justificación divina. Hablar de evangelio es hablar de perdón de pecados y de imputación divina. Dios declarando justo, lo dice Pablo en Romanos 1:17, por la fe. Pero quiero que pongamos suma atención en que eso fue un plan. Vemos que el protagonista, nuestro Señor Jesucristo, es una de las personas de esta Santa Trinidad, de este consejo eterno. Y vemos y vamos a ver cómo este plan y lo que traemos para el día de hoy, recordando un poco lo de ayer, habíamos dicho de que la base legal, la cual no había en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, donde el Espíritu Santo, hablando ya de la persona del Espíritu Santo, en sus diversas manifestaciones y mejor dicho visitaciones, cuando Dios proponía venir y posar sobre un individuo, sobre un rey, sobre un profeta, sobre un juez, lo hacía para una tarea determinada y lo hacía por un tiempo específico. Y vemos nosotros que ese mismo espíritu se manifestaba con poder, pero lo hacía en un momento y en un tiempo específico. Y habíamos dicho el día de ayer, para los que quizás no estuvieron, que hablábamos de esto y justo comenzamos el tema y era el Espíritu Santo y la imputación divina. El Espíritu Santo y la imputación divina. Ayer conversaba, finalizando el directo, un poco con un hermano, y me estaba diciendo de que parece que no se graba o no se grabó el directo que tuvimos ayer. Realmente espero que hoy día estuve moviendo algunas cosas y estoy haciendo este directo desde el computador, entonces espero que... Hola Mish, ¿cómo has estado? Bendiciones. Espero que ya desde ahora vamos a estar grabando todos los directos en las noches. Abraxas, ¿cómo has estado, brother? Y para el día de mañana vamos a estar subiendo esos directos. Eso es lo que quiero, eso es lo que espero. Quizás en YouTube o en Facebook, no sé, para que si es que hoy día te quedó alguna duda o necesitas ver de nuevo estos directos, te invito para que ahora los veamos completos, pero no por este medio, sino que va a tener que ser por YouTube o también por Facebook, quizás, y quién sabe por Instagram. Vamos a ver, ¿sí? Pero eso les quería anunciar, así que si es que hay algo que hoy día tratemos y que nos quedemos a medias, ten por seguro que esta grabación se va a estar compartiendo. Entonces, mira, el día de ayer, para refrescar, porque justo mi hermano que me estaba saludando el día de ayer en la noche cuando terminamos el directo, me preguntó eso, si habíamos grabado, y lamentablemente pues no lo hemos estado haciendo. Ya más de un mes creo que hemos estado transmitiendo y no lo hemos hecho, pero ya se está dando, ¿no? Siempre confiando en el Señor, siempre sabiendo que los tiempos son necesarios a veces, ¿sí? Bendiciones, mi hermano en la cruz. Gracias, Marilyn, ¿cómo has estado? Tap a la pantalla. Así es, vamos avanzando. Queremos comenzar, que se una más gente para que conozcan estas verdades eternas. Y para ir ya comenzando con lo de hoy, y quizás
recién entras, somos el canal Su Corazón de Gracia. Venimos tratando ya hace algunos días, apuntando al Evangelio, apuntando la riqueza que hay en el Evangelio, en la cruz. De un momentito y ya comenzamos, mi brother. El día de ayer estábamos hablando, para los que no estuvieron, del Espíritu Santo y la imputación divina. Habíamos hablado de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas, para tareas específicas. Hablábamos de reyes, jueces, gobernantes, profetas. Pero nos damos cuenta que también el Espíritu Santo podía retirarse. Sí, podía retirarse. Ahora, eso en contraposición de lo que ahora tenemos, que el Espíritu habita, apuntando a la justificación, al don de la justicia imputada por la fe. La pregunta es ¿por qué? Porque antes visitaba, venía, pero también podía retirarse. Y la pregunta era ¿por qué? Y la respuesta más firme y categórica es esta, la que te voy a dar para que podamos estar en sintonía de lo que viene ahora. Porque no existía todavía una base legal permanente para que Dios habitara en el hombre caído. En el hombre caído. El problema no era el poder del Espíritu, que es Dios mismo. El problema era la justicia del hombre. La justicia del hombre. Hola Katy, ¿cómo estás? Bendiciones de Perú, Katy. Jorge Luis, ¿cómo has estado? Gracias, Katy, por estar aquí. Entonces, de eso hablamos un poco el día de ayer. Decíamos a grandes rasgos, Dios no puede habitar donde no hay justicia. Donde no hay justicia. Y claramente aquí entra la imputación. La imputación. Pablo lo dice así. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es en base a 2 Corintios 5:21. Perdón. Entonces, la morada permanente del Espíritu exige una condición clara. Justicia perfecta delante de Dios. Justicia perfecta delante de Dios. Antes de la cruz, para los que conocemos más o menos lo que la Escritura dice con respecto a esto, antes de la cruz había sacrificios, había cobertura, había expiación temporal, pero no había justificación consumada. ¿Sí? Hebreos 10:4 dice: la sangre de animales no quitaba el pecado, los cubría. Pero en boca del Bautista dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso el Espíritu visitaba, pero no hacía del hombre su templo permanente. ¿Sí? Entonces, eso es algo que estábamos tratando el día de ayer, y algo que vemos claramente y también por boca de los profetas, por ejemplo Ezequiel y Jeremías. Ezequiel dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros, a hacer morada, profetizando, hablando de un tiempo futuro, hablando del tiempo después de la cruz. Y mira, quiero que observes el cambio rápido. Vamos a hablar esto rápido para entrar a lo que tenemos. En el cambio nosotros nos damos cuenta que ya no es sobre, ahora es dentro. Por eso, y lo dejábamos claro, que esto exigía una transformación ontológica. El ser profundo del hombre, su espíritu, necesitaba justicia. Pero esa justicia no, y eso es algo categórico, no la puede producir el hombre. El hombre está en un estado caído. Entonces, si necesitamos esa justicia
perfecta, el único que la puede proveer y dar es Dios. Y lo hizo por imputación desde el acto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiero que lo tomemos en cuenta, lo sepamos. Entonces, por eso es que se exigía una transformación profunda del hombre. No solo perdón, venimos diciendo, sino nueva creación. Y acá viene la buena noticia, la cruz. Y la cruz, quiero que la apuntes, aunque vamos a grabarlo y lo vas a tener en video para que podamos meditarlo más. La cruz, el fundamento legal de la morada. Así como escuchas, la cruz, el fundamento legal de la morada. Compartamos, ya casi vamos a comenzar. Entonces, creo que aquí está el eje revelacional de todo esto. Romanos 4:25 dice lo siguiente: Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y mira lo que hice después. Lo repito. Romanos 4:25. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Amén. Así es. Pero mira lo que dice después. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? Para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección, escúchame bien, la resurrección es la declaración pública de que la justicia fue imputada. Te lo repito, la resurrección, de acuerdo a Romanos 4:25, es la declaración pública de que la justicia fue imputada por la fe en base del sacrificio perfecto de nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Mira tú, mira, qué maravilloso esto, qué maravilloso. Entonces, Pablo también afirma en 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Qué diferente, ¿no? Vemos que Ezequiel y Isaías profetizaban algo que Pablo lo está diciendo en presente. Pablo lo está diciendo en presente. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora el creyente no es solo perdonado, es declarado justo, es hecho justicia de Dios, es nueva creación, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Entonces, ya para terminar esto y pasar a lo que viene, la imputación crea la base jurídica para la habitación. Sin imputación, quiero que me escuches esto, sin imputación no hay morada permanente. ¿Sí? Así que dejamos esto un poquito y vamos a entrar a lo que hoy día nos toca. Y hoy día vamos a hablar, mi hermano que hace un momento me preguntó, en la cruz, gracias hermano por estar aquí. De lo que vamos a hablar hoy día es la imputación en el consejo eterno. La imputación en el consejo eterno. O lo que se conoce desde la teología como el Pactum Salutis. Así que vamos a hablar de esto un poco y espero que el Señor nos dé iluminación de estas verdades para abrazarlas, para hacerlas nuestras por la fe y que podamos andar en ellas, ¿sí? La imputación en el consejo eterno. Creo que es bueno que comencemos donde todo comenzó, antes de Génesis 1:1. Hablábamos que la Escritura presenta dos principios. Uno, al que apunta Moisés en Génesis 1. En el principio, dice, fueron creados los cielos y la tierra. Pero hay un principio que presenta al apóstol Juan en Juan 1:1.
de su carta, donde él apunta no a un tiempo, él apunta a la eternidad y habla de las personas de este consejo eterno. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos que ya Juan viene apuntando antes de Génesis, ¿sí? Antes del tiempo, y por eso el tema del día de hoy es la imputación en el consejo eterno. Antes del tiempo ya había un veredicto. Antes del tiempo ya había un veredicto. Lo primero, la imputación de lo que venimos hablando ya varios días, y vienen más días por delante. La imputación no nació en el Calvario. Hola David, ¿cómo estás? No, para nada, si estamos comenzando, mi hermano. No te preocupes, estamos comenzando. Si me dan un momentito, quiero saludar a algunos hermanos que se han conectado. Disculpe si no lo he hecho, pero estaba comenzando a recordar un poquito del tema del día de ayer. Entonces, de verdad, gracias a los que se están conectando. Sé que sacar un tiempo en estos tiempos no es quizás fácil, pero gracias por su compañía, por la compañía que nos hacen. Marily, Jorge también, Carlos, Mish, en la cruz. Gracias Katy, Jorge Luis. Gracias de verdad a todos los que se están conectando y continuamos, ¿sí? Continuamos. Entonces, les venía diciendo que la imputación no nació en el Calvario. El Calvario fue la ejecución histórica de una decisión eterna. Y mira tú, te voy a pedir que vayamos a Efesios 1:4 y algo ahí muy interesante lo que dice Pablo. Cuando Pablo escribe Efesios 1:4, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, está revelando que la salvación no es reacción divina, sino propósito eterno. La justicia, imagina esto, la justicia que hoy nos es acreditada no fue improvisada, fue pactada antes del tiempo. Por eso hablaba del Pactum Salutis, del consejo eterno que, redundando, ¿no?, en la eternidad se estableció. Habla de que la imputación no nació en el Calvario. Nos damos cuenta que el Calvario fue la ejecución histórica de una decisión eterna. La pregunta para comenzar sería: ¿qué es el Pactum Salutis? O el pacto de redención. Es la formulación teológica, disculpen que hablemos de teología un poco, es la formulación teológica que describe el acuerdo eterno dentro de la Trinidad, donde el Padre, mira las funciones de las personas de la Trinidad. El Padre decreta salvar, el Hijo se ofrece como sustituto, el Espíritu Santo aplica la obra consumada. El Espíritu Santo aplica la obra consumada. Vamos a Hebreos 10:7 y vamos a leer lo que dice. Es un texto bastante conocido. Es un texto donde el verbo de Dios, miren lo que dice, ¿no? Miren ustedes en Hebreos 10:7. Entonces dije: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Vemos en este diálogo, en este pequeño fragmento, el verbo eterno de Dios, Jesucristo,
diciendo algo revelador, hablando de una venida que había sido pactada, decretada en la eternidad para cumplir una voluntad que se había generado fuera del tiempo. Entre estas tres personas de la Trinidad. Hebreos 10 no presenta a Cristo reaccionando al pecado, sino viniendo en cumplimiento de una voluntad previamente establecida. Y en Apocalipsis 13:8 se habla del Cordero inmolado. ¿Desde dónde? Desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No significa que fue crucificado antes del tiempo, sino que su sacrificio fue decretado como realidad jurídica eterna. Mira tú eso. Mira lo grande, lo majestuoso, lo indescriptible, porque palabras faltan para imaginar a través de este plan lo grandioso, lo maravilloso de nuestro Dios. Te decía, cuando Apocalipsis 13:8 se habla del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, no significa que fue crucificado antes del tiempo, sino que su sacrificio fue decretado como realidad jurídica eterna. Antes que Adán pecara, ya había un sustituto designado. Dímelo, y si quieres en los comentarios, si esto no es algo grandioso de nuestro Dios. Antes de que Adán pecara, ya había un sustituto designado. Esto deja sin palabras, mis hermanos y amigos, apuntando a la maravillosa obra que necesitamos poner nuestros pies en ella y plantarnos ahí y sacar todo lo que el Señor tiene para iluminar de lo que aconteció en la obra maravillosa, completa y definitiva de nuestro Señor Jesús. Así es David, pero bárbaro esto, es bárbaro. Entonces, otro principio de esto es que la imputación nace en la representación federal. Y habíamos hablado, creo que en un video que grabamos hace unos días decía esto, o en uno que va a salir, creo. Bueno, la imputación nace en la representación federal. Digna, bendiciones, gracias por estar aquí. Mira, Pablo conecta directamente el consejo eterno con la estructura federal en Romanos 5 del 12 al 19. Mira, así como Adán, mira, en esto hay que ir despacio. Así como en Adán fuimos constituidos pecadores, en Cristo somos constituidos justos. La palabra griega para constituidos en este texto implica ser nombrado o establecido legalmente. Y eso es representación. Adán no solo actuó en la caída como individuo, actuó como cabeza. Y esto es algo que hay que contraponer. Cristo no solo murió como mártir, murió como cabeza del nuevo linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la imputación funciona porque existe una cabeza representativa designada
desde la eternidad. ¿Y esa cabeza quién es? Jesucristo. Jesucristo. El Hijo eterno de Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora, en esto vamos a ver también que está incluida la obediencia activa. En el consejo eterno de lo que venimos hablando, no solo se pactó la muerte del Hijo, no solo se pactó la muerte del Hijo, se pactó su obediencia perfecta. El que escribe dice: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. No dice solo por su muerte. Y en eso hay que ser claros y apuntar de manera definitiva. Mira lo que dice otra vez: por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No dice solo por su muerte, dice por su obediencia. Por su obediencia. ¿Qué quiere decir? Cada acto de Cristo en la tierra fue cumplimiento del pacto eterno. Cada tentación vencida era justicia acumulada para ser acreditada. La imputación no solo cancela culpa, nos acredita obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Seguimos avanzando en esto. El tema de hoy es la imputación en el consejo eterno. Antes del tiempo ya había un veredicto. Antes del tiempo ya había un veredicto. La cruz. La cruz, manifestación histórica del veredicto eterno. En 2 Corintios 5:21 encontramos el gran intercambio. Mira lo que dice el que escribe, Pablo: al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los receptores de este don, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Claramente lenguaje judicial. El pecado fue imputado a Cristo. La justicia fue imputada a nosotros. Pero ese intercambio, y acá hay que ser claros, ese intercambio no fue improvisado en el Gólgota. Fue la ejecución visible de un acuerdo eterno. 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 Cuando Cristo dijo tetelestai, no estaba iniciando algo, estaba consumando lo pactado. Estaba consumando lo pactado. Y la pregunta más natural que viene después de escuchar todo esto es: ¿por qué esto cambia todo? ¿Por qué esto cambia todo? Porque significa que tu justicia no depende de tu desempeño histórico. Tu justicia descansa en un decreto eterno cumplido en Cristo. En Cristo. No eres justo porque lograste algo. Ese es el primer argumento contra la religión. No eres justo porque lograste algo. Eres justo
porque el Hijo aceptó representarte antes de que existieras. Vale la pena repetir esto. No eres justo porque lograste algo. Eres justo porque el Hijo aceptó representarte antes de que tú y yo existiéramos. La imputación no es un plan de emergencia. Es la revelación del amor eterno de Dios, nuestro Dios. Gracias, Mish. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, clavándola ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Gracias, Digna. Estamos completos en Cristo. Él es todo en todo. Amén. Y la quitó en medio clavándola en la cruz. Entonces, la imputación, como a veces se puede pensar cuando no se contempla el panorama completo, es imaginar que todo esto fue emergencia, fue prácticamente Dios apurando las cosas. Esto fue un plan eterno. Es la revelación del amor eterno de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti y para mí? ¿Qué implicaciones tiene? Primero, tu salvación no comenzó cuando creíste. Comenzó en el corazón eterno de Dios. En el corazón eterno de Dios. Tu caída no puede sorprender al Dios que ya proveyó sustituto. Tu caída no puede sorprender al Dios que ya proveyó sustituto. La gracia no es reacción, es propósito. Propósito. La cruz no fue derrota, fue cumplimiento pactado. La imputación no es metáfora, es un veredicto legal eterno, eterno. Entonces, esto es grandioso, majestuoso. Por donde lo veas, por donde lo miremos, por donde nos inclinemos a querer indagar, es grandioso esto. Culminación. Gracias, Digna. Así es. Es que es maravilloso que todo proviene de Él. Mira, el centro del consejo eterno no eres tú. El centro del consejo eterno es Cristo. Es Cristo. El Padre, mira, pon atención en esto. El Padre quiso glorificar al Hijo mostrándolo como el justificador. La imputación exalta la gracia porque demuestra que todo fue iniciativa divina. Divina. Gerardo, ¿cómo has estado? ¿Nos vienes siguiendo hace algunos días? Te voy a responder lo que a muchas personas les he respondido cuando preguntan eso. Mi punto en cuanto a que la salvación se pierde o no, descansa en esto. En que tú seas persuadido primero por esta verdad, en iluminación. Porque yo te puedo decir que sí o no, pero si tú no eres primero persuadido por las Escrituras a través del Evangelio, del plan maravilloso de Jesucristo, de conocer realmente lo que pasó, de conocer lo que se ofreció, lo que se imputó, lo que se dio, que al final es Cristo mismo, en todas sus facetas, en todas sus formas,
eso, la respuesta naturalmente va a venir hacia ti. Por eso yo esa pregunta casi no suelo responderla. Creo que esa pregunta tiene que ser algo que tiene que emanar de la iluminación que podamos tener del Evangelio. Así que esa es mi respuesta, mi amado hermano. El centro del consejo eterno, decíamos, no somos nosotros, es Cristo, es Cristo. El Padre quiso glorificar al Hijo mostrándonos como el gran justificador. El gran justificador. Ese versículo es bárbaro, Gerardo. Gracias por recordarlo. Buenísimo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Decíamos que la imputación exalta la gracia porque demuestra que todo fue iniciativa divina. Y aquí culmina todo, mis hermanos. La justicia que hoy te cubre no nació en tu fe, no nació en tu arrepentimiento, no nació en tu obediencia. Nació en el amor eterno del Padre hacia el Hijo y fue extendida a ti por pura gracia. Por pura gracia. Imagina tú cómo vamos a dejar de apuntar al Evangelio cuando vemos que de ahí emana nuestra vida. Y el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es ver un plan eterno donde las personas de la deidad pensaron en ti y en mí sin improvisar. Todo calculado de una manera solamente divina, para que tú y yo tengamos seguridad plena en lo que hemos recibido, en lo que tú y yo hemos recibido. Gracias. Así es, Gerardo, es hermoso entender el amor de Dios a través de su obra. Es maravilloso que Dios nos ilumine poco a poco todo lo grandioso que demuestra esta obra y nos hace ver el reflejo de su amor de una manera palpable. Imagínate el Dios que tenemos. Amén, Gerardo. Mi Dios es poderoso para guardar mi depósito. Amén, mi hermano. Un abrazo enorme. Así es, Abraxas. Gracias, Abraxas. Qué bueno, Gerardo, me alegro. Gracias al Señor por eso. La salvación se vive. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Qué bueno eso en la cruz, lo que acaba de decir, brother. Amén. Es una palabra, su gracia, pero a veces no la meditamos. Sí, quizás. Pero es bueno tomarse estos tiempos, ¿no? Para conocer todo eso bien. Así que, mis hermanos, la hora pasa volando. Gracias por este tiempo. De verdad, sé que a veces el tiempo no nos ayuda, pero creo que poco o mucho, apuntando y hablando de la persona de Jesucristo, siempre va a haber alimento para nosotros. Poco o mucho, apuntando a la persona del Hijo de Dios, apuntando a la gracia que se derramó en el Evangelio, es imposible no salir beneficiados. Es imposible que nuestro depósito no sea lleno. Porque estamos hablando no solamente de una obra, estamos hablando de una persona que vino
y dijo y es la vida. La vida. Y hablar de Él, hablar de Él en consonancia de su obra, de lo que Él hizo, de su persona, de su carácter, de su ser, de lo que Él ha querido revelarnos y hacernos conocer por iluminación, es, creo yo, el todo del hombre. Y si tú me preguntas, mi vida está patas para arriba, quiero un consejo práctico, quiero decirte que lo que expresamos o lo que se manifiesta por fuera muchas veces apunta a lo que nosotros estamos creyendo por dentro. Y si tú comienzas y te dispones o nos disponemos a conocer primeramente a la persona de Jesucristo, a darnos ese tiempo de sabernos perdonados, no solamente sentirnos perdonados, sabernos amados, y entender que en su evangelio tenemos a un Dios. Si a veces luchamos, imagínate tú, por recibir o porque nos den algo o por recibir de Dios algo, déjame decirte que Dios ha sido el mayor dador de la historia, porque no dio algo, dio a alguien. Y el texto dice, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Pero tú y yo tenemos que entrar en esa verdad de conocer al Hijo de Dios y ser conocidos como Él nos conoce. ¿Qué ha hecho Dios a través del Evangelio? Así que, mis hermanos, de verdad, gracias por todos a los que se han conectado. En toda la Escritura está Cristo, totalmente en toda la Escritura está Jesucristo. Gracias, Abraxas. Jeremías 33:3. Aleluya. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Uy, no, con eso ya creo que cierro este live. Qué palabra tan poderosa. Es galardonador de los que le buscan. Qué bonito lo que dice Dance, si pueden ver en el comentario. Dice, ni la rebelión es impedimento para ser amados por Dios. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Gracias por ese versículo tan revelador del carácter amante, amoroso de nuestro Dios. Gracias, Gerardo, Dan, Abraxas, a todos los que se han conectado el día de hoy. A veces me quiebro. ¿Quién soy yo para merecer su gracia? Imagínate, ¿no? Imagínate. Pero gracias damos a Jesucristo, ¿no? Pablo, en su dilema, cuando vivía en el capítulo 7 de Romanos su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, entra al capítulo 8 y dice, pero gracias doy a Jesucristo. Y al final nuestro discurso final y terminal es ese: solo dar gracias al que merece, al que es digno, al único que se hizo cargo de ponernos a cuentas con Dios, de darnos su justicia, darnos y abrir un camino, ser el vicario de Dios. Jesús, ser el vicario de Dios. El sicario es el que te quita la vida, el vicario es el que le entrega. Entregó su vida completamente por amor a ti y a mí, y todo lo hizo en la cruz bien. Qué
maravillosa gracia, qué don de justicia que se nos ha imputado por la fe. En el sacrificio perfecto no habrá más. Es el único que nos lleva a tener una relación directa, libre con este Dios que nos demuestra que planificó nuestra redención con un plan eterno que fue hecho a la perfección. Su gracia es suficiente. Así es, Mish. Gracias. Así que, mis hermanos, de verdad les agradezco por este tiempo. Nos encontramos el día de mañana, siempre hora del estado de Pensilvania, 10 de la noche en adelante. Lima, 10 de la noche en adelante. Colombia, 10 de la noche en adelante. Somos Su Corazón de Gracia, un canal cristiano que habla sobre el Evangelio como base. Y desde ahí podemos apuntar y decir que tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor en el Evangelio. Pablo dice, que se revela la justicia de Dios, no para matar, sino para imputar. Y ese es el maravilloso regalo al que estamos apuntando, conociendo, pidiéndole a Dios iluminación de esta revelación maravillosa. Y si quieres hacerte parte de esto, te invito 10 de la noche, de lunes a viernes, desde este canal. Si quieres conocernos un poco más, te invito a que veas nuestros videos en el canal. Y espero y sé que van a ser de edificación, porque no apuntan a nosotros, sino apuntan a una persona. A la persona que nos cambió el destino, que nos cambió la vida. Y la persona que merece ser nombrada desde antes y hasta la eternidad es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Así que gracias a todos, bendiciones, mis hermanos. Si se me pasa alguno, lo siento, pero saben que siempre los tenemos presente. Que pasen una bonita noche. Espero que podamos vernos en otra oportunidad y que sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro amado y maravilloso Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Bendiciones.